¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les envío un fuerte abrazo. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra lección número 20. Recuerdan que en esa lección nos quedamos y como está un poco amplia, se dividió en dos partes. Vimos la primera parte y bueno, vamos a tratar de hacer un poco de remembranza qué fue lo que estuvimos viendo. Y para iniciar, recordemos nuestro texto a memorizar que se encuentra en Josué 24:14, que dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y hablábamos, ¿verdad?, que este temer a Jehová tiene que ver con obediencia, no con miedo. Y sin embargo, también aquí nos dice que le debemos de servir a Dios, pero nos dice de qué forma, y nos dice que con integridad y en verdad. Recordemos un poco de lo que el Señor nos estuvo hablando, y nos decía al inicio, ¿verdad?, de que muchas veces la mayor parte de las personas están más preocupadas por lo que puedan pensar de ellas que por su propio carácter. Y recordemos que carácter es en sí lo que es la persona, y sin embargo lo que son las apariencias, lo que es la reputación, es lo que piensan las otras personas acerca de uno. Por lo tanto, lo más importante es nuestro carácter, mis hermanos. Y aquí el Señor nos hablaba precisamente de ello, porque nos dice que integridad es ser recto, ser honesto, ser sincero. ¿Sí? Todas estas son características o sinónimos de lo que es integridad. El tener una calidad con un estado completo e íntegro y ser cabal. Nos hablaba también el Señor la primer parte de esta lección, lo que no se consideraba íntegro. Y se nos ponía ese ejemplo. La integridad, mis hermanos, nada tiene que ver con la riqueza o en su caso con la pobreza. Nada tiene que ver. Se puede ser íntegro ya sea manejando miles o millones de pesos, o también con pocas cantidades, como también se puede ser no íntegro aún manejando monetariamente hablando cantidades que no sean importantes. Entonces la integridad nada tiene que ver con el dinero. Sin embargo, sí tiene que ver mucho con nuestras acciones, y resulta que hay en ocasiones, y lo peor del caso que se da en algunas, pues se da en la iglesia, ¿verdad?, de que nos pueden ver nuestros hermanos que somos muy propios, que somos muy serviciales, que pueden decir en términos generales que somos muy buenas personas. Sin embargo, nuestro actuar, que aunque parezca que es el correcto, y sí podemos estarnos desempeñando de una forma correcta, pero sin embargo no estamos siendo íntegros. ¿Por qué? Porque no estamos actuando con sinceridad. Resulta que como actuamos o como aparentamos ser, no hay congruencia con nuestro estilo de vida, y simplemente ante cierto número de personas, que pudiera ser con el resto de los hermanos en la iglesia, en el templo, podemos manifestarnos o ser de una manera, pero ¿qué tal ya afuera del templo, ya en nuestro diario vivir? Nuestras acciones nada tienen que ver como lo que nosotros nos presentábamos, ¿ok? Bueno, ¿cómo se nota nuestra integridad? Nuestra integridad se va a notar con nuestro estilo de vida. Cuando entre lo que nosotros hablamos y cómo nos comportamos, pero que sea de una manera sincera, que haya esa congruencia entre cómo somos, cómo actuamos, cómo es nuestro estilo de vida, y es en todas las áreas. Por eso es integridad, o sea, es en una forma completa. Nosotros
tenemos, ¿verdad? Varios papeles de cómo funcionamos en la vida, como hijos, como padres, como amigos, como hermanos, como empleados, como jefes, como abuelas, como abuelos, como vecinos, como empleados, como empresarios, son muchas las funciones que nosotros desempeñamos, pero son en todas y cada una de estas funciones donde se debe de estar expresando el carácter y en forma general, no nada más en una área o unas áreas, sino que en todas las áreas de nuestra vida se tiene que ver esa integridad, ¿ok? Bueno. También el Señor nos hablaba de los errores que se cometen y recuerdan que nos hablaba del profeta Samuel, que él cometió el error pese de que ya hablábamos de un ministerio de gran madurez o de mucho tiempo, ¿verdad? Llevaba 35 años en el ministerio y el Señor, en ese entonces como se le llamaba Jehová, manda a Samuel a que vaya a buscar al sucesor del rey Saúl. Y resulta que va a la casa de Isaí, que tenía varios hijos, y sin embargo, él se dejó guiar por las apariencias, porque los hijos de este hombre pues eran altos, fornidos, guapos. Y él pensó, al estar viendo a uno de ellos, que él era el ungido, que él era el seleccionado o el elegido por Dios para ser el sucesor del rey Saúl. Sin embargo, el Señor lo corrige y le dijo, no es, ¿sí? Él no es de mi agrado y no te dejes guiar por las apariencias, porque Jehová no ve lo exterior, no ve lo que los hombres ven, sino que Jehová ve el corazón del hombre. Entonces, uno de los errores que nosotros nos podemos llegar a enfrentar es precisamente eso, el dejarnos guiar nosotros por las apariencias y definitivamente no estar viendo lo que Dios ve, que es el corazón. ¿Qué es esto, mis hermanos? Que todas nuestras acciones, aun cuando parezcan buenas y pueden ser buenas, nosotros podemos llegar no confundir, sino que podemos llegar a engañar a las personas. Pero ¿saben qué, mis hermanos? A Dios nadie lo engaña. Y Él es el que conoce nuestro corazón y Él se da cuenta cuán sinceros estamos siendo con el actuar que estamos teniendo. Muchas personas pueden decir, ay, qué buena persona es, mira qué lindo, mira qué servicial, mira qué bondadoso. Pero el Señor ve nuestro corazón y puede hacer que sí estés haciendo o estés teniendo una actitud de bondad aparentemente para con el hombre, pero para Dios conoce la intención que hay en tu corazón, porque muchas veces esa supuesta actitud de bondad que puedas llegar a tener o que puedan llegar a tener algunas personas, inclusive para con nosotros, va con otro doble ánimo. No es una bondad sincera. ¿Por qué? Porque ya lleva otra intención. Y muchas veces, ¿verdad?, que lo vemos en el mundo, las intenciones de las personas es sacar un provecho, el obtener una ganancia, el tener un beneficio para sí. Y entonces podríamos engañar a las personas, pero al Señor no lo podemos engañar. Y Él conoce cómo está nuestro corazón. Y ¿saben qué, mis hermanos? Para que nosotros seamos íntegros, pero con Dios, porque obviamente al ser íntegros con Dios vamos a ser íntegros con toda persona. Es necesario que nuestras actitudes sean las correctas en cada una de las acciones que nosotros tengamos. Amén. Vamos a continuar. Nos quedamos en el segundo párrafo de la página 60 y nos dice lo siguiente. Dice que en el caso del pueblo, cuando Josué les dice, esto lo encontramos en Josué 24:14, les dice,
Y ahora, pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Eso fue lo que les dijo Josué. Dice, querían servir y adorar a Dios con costumbres paganas, debido a que seguían adorando a otros dioses, que ya el Señor les había dicho que no lo hicieran. Ellos estaban engañando a sí mismos y querían engañar a Josué y a Dios. Pero Josué no permitió ese juego de vida ni la mezcla de adoración. Por eso les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. ¿Sí? Aquí vemos cómo el Señor, cómo el pueblo trataba de engañar a Josué, pero sobre todo a Dios, ¿verdad? Y ya Dios ya les había dado un mandato, que solamente a Él lo tenían que adorar. Pero ¿qué es lo que hacía el pueblo? Ellos seguían adorando, seguían teniendo esas viejas costumbres que habían estado heredando de parte de sus antecesores, de parte de su familia, y adoraban también a otros dioses, cuando ya el Señor ya les había dado la orden que solamente a Él se le tenía que adorar. Sin embargo, ellos siguieron con esas vana manera de vivir, con esas viejas costumbres. Por lo tanto, Josué, como si era un hombre entendido, es que les dice, por favor, escojan a quién van a adorar, o van a adorar lo que vienen adorando, o van a adorar a Jehová. ¿Por qué? Porque definitivamente el Señor ya les había dicho qué es lo que tenían que hacer. Ellos seguían con esas actitudes paganas. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, adoraban a Jehová también, pero finalmente no lo amaban en una forma íntegra. Ustedes pueden decir, oye, hermana, pero ¿cómo no? Si sí lo estaban adorando. Sí, sí lo estaban adorando, pero no lo estaban adorando como Dios había instruido que lo tenían que adorar. ¿Cómo? A Él solamente, y olvidarse de toda esa religiosidad, olvidarse de todas esas costumbres, olvidarse de todos aquellos dioses que ellos mismos habían levantado, y solamente adorarle a Él. Al momento que ellos no hacen caso, simplemente quiere decir que en su corazón no nada más estaba Jehová, sino que en su corazón estaban sus costumbres, estaban sus tradiciones, estaban todas esas viejas maneras de adorar, y que ya el Señor había dicho que no deberían de estar. En consecuencia, no estaban siendo íntegros. ¿Por qué? Porque no le estaban obedeciendo a Dios de lo que a Él había dicho, qué es lo que tenía que hacer el pueblo. Y aquí recordemos en nuestro texto a memorizar, dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Recordemos, temed a Jehová. Es obediencia. Dios ya había dado una orden, ¿y qué pasó? Ellos no lo estaban haciendo. En consecuencia, ellos no estaban siendo íntegros para con el Señor. ¿Por qué? Porque no había una fidelidad. Estaban también adorando, lo peor del caso, a dioses que ellos mismos habían creado, a dioses que nada tenían que ver con el Dios verdadero y el único Dios, el que vive, el que reina y el que ha sido creador de todas las cosas, y que es el creador de todo, y que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Ok? También nos dice que ¿cuántos cristianos? Fíjense ustedes, aquí viene algo bien delicado, y hay que poner mucha atención porque nos están hablando a nosotros. ¿Quién? Dios. Dice, ¿cuántos cristianos mezclamos el servicio a Dios y la adoración con las cosas del pasado, la vida del mundo, adorando otros dioses ajenos, costumbres antiguas que no queremos dejar
estilo de vida pasada y más aún, así queremos servirle al Señor. Josué fue determinante al decirles, escogeos hoy a quién sirváis. No se puede servir a Dios de esta manera, sería presentar fuego extraño delante de Dios. Es tiempo que como Josué, también la iglesia hoy en día se defina a quién servir y cómo servirle. Esto implicará dejar los dioses extraños, dejar costumbres pasadas, viejas maneras de vivir y servir a Dios con integridad. Aquí nos lo dice claramente, que nosotros como cristianos a veces le hacemos un servicio a Dios y una adoración con las cosas del pasado y la vida del mundo, adorando a otros dioses ajenos y costumbres antiguas que no queremos dejar. O sea, hace un estilo de vida pasado. Cuando nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y lo hemos aceptado en nuestra vida, eso quiere decir, mis hermanos, que todo lo que Dios dice, que todo lo que nuestro Señor Jesucristo, todas sus palabras, nosotros las vamos a guardar. Es decir, no podemos actuar de otra manera que no sea como Cristo dice que debemos de actuar. Y eso es, si así lo estamos haciendo y que así debería de ser, eso es de que estamos sirviéndole con integridad, le estamos temiendo, es decir, le estamos obedeciendo. Pero muchas veces decimos que somos cristianos, sí, porque nos hemos convertido a Él, lo hemos aceptado como nuestro Señor en nuestra vida. Pero sin embargo, nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, sí, no ha cambiado. Seguimos con esas actitudes paganas, seguimos con esas actitudes del mundo y que dejan mucho que desear desde el punto de vista de los mandatos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor ya nos ha dicho cuál es el perfil que nosotros debemos de tener. Él nos dice a través de su palabra cómo es que debe de ser nuestro estilo de vida, cómo debemos de comportarnos. Recordemos que estamos viendo este manual que se llama carácter. Él nos dice cuál es el carácter que nosotros debemos de tener y cuál es ese carácter, el mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos de estarnos despojando de todo eso que es contrario a lo que Dios dice que debemos de estar formando en nosotros, el carácter de Cristo. Pero cuando nosotros no lo hacemos, definitivamente no estamos sirviendo con integridad a Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo todo lo contrario a lo que el Señor nos ha estado hablando, a lo que el Señor nos quiere llevar. Recordemos que nuestro Padre, y lo dice la Escritura, que Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Eso qué quiere decir? El mismo carácter de Dios es el mismo carácter que nos dio a nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros lo reconocemos, ese es el carácter que debemos de estar reflejando. Pero si nosotros no lo estamos haciendo, quiere decir que nosotros seguimos, en pocas palabras, adorando a otros dioses. Y ustedes pueden decirme, no, si yo nada más adoro a Dios, yo nada más adoro a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Mis hermanos, la adoración no es solamente dar cánticos. La adoración no es solamente el cantar alabanzas, ¿sí? Adoración es estilo de vida. Adoración es obediencia. Eso también es adoración. Cuando tú o cuando yo no obedecemos lo que Dios dice, no le estamos adorando. Cuando tú y cuando yo no llevamos un estilo de vida conforme al diseño de Dios,
Es decir, nuestra vida no está siendo regida por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, simplemente no le estamos adorando. ¿Y qué es lo que estamos adorando? Estamos adorando al mundo y estamos poniendo como Dios a otras cosas que no es el Señor y que no es Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice claramente, que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y lo que ocupa el primer lugar en nosotros, eso es nuestro Dios. Te pregunto, mi hermana, mi hermano, ¿qué es lo que está primero en tu vida? ¿Está tu familia? ¿Está primero el trabajo? ¿Está primero tu negocio, tu empresa? ¿Está primero el dinero? ¿Está primero la diversión? ¿Está primero tu casa, tu auto? Analicémoslo un poco. No, mi hermana, no, para mí primero es Dios. Lo primero es Dios. ¿Le das a Dios el tiempo que debes de darle? ¿O primero haces lo que a ti te gusta o supuestamente tus obligaciones? El tiempo que te sobra, ese es el que dices, ahora sí voy a atender las cosas del Señor. Porque recordemos que el primer mandato es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas es todo. Y todo es todo, ¿sí? Porque si no fuera sobre todo, pues diría, amarás a Dios, pero antes puedes amar esto y esto. Y no, dice sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas es que primero está Dios, y de ahí está la familia, de ahí está el trabajo, y de ahí todo lo demás. Pero en primer plano y un único y exclusivo lugar es Dios. Entonces, cuando nosotros no estamos haciendo, no le estamos obedeciendo, no estamos yendo a su palabra, no le estamos dando el tiempo que el Señor merece, ¿sí? Simplemente estamos adorando otras cosas. Puedo estar adorando mi trabajo, puedo estar adorando a mi familia, puedo estar adorándome a mí misma también. ¿Por qué? Porque me doy más tiempo a mí. Y el tiempo que se le debo de dar al Señor, a lo mejor lo ocupo para ver la televisión, para irme a la estética, no sé, muchísimas cosas, ¿verdad? Que entonces hay ocasiones que no le estamos adorando al Señor con esa integridad, porque eso es integridad. Cuando yo hago, como dice el Señor, que debo de hacer, pero de corazón, no nada más para que me puedan ver, no. Porque entonces eso sería apariencia, sino porque estoy entendida y porque realmente el Señor ocupa el primer lugar en mi vida. Amén. Bueno, prosigamos. Dice que cómo vamos a poder lograr tener un corazón íntegro, porque pues de ahí va a emanar la integridad. Dice que la verdadera integridad se logra solo en Dios, a través del nuevo nacimiento y la obra del Espíritu Santo. En Ezequiel 36:26 nos dice esto: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La integridad solamente, hermanos, la vamos a lograr, ¿sí? Cuando Dios está en nosotros, pero a través del nuevo nacimiento y por la obra del Espíritu de Dios, precisamente, que va a estar morando en nosotros cuando nosotros nacemos de nuevo. Recordemos que el proceso es: me arrepiento, pero ¿de qué me voy a arrepentir si soy buena persona? Sí, eres buena persona, pero te tienes que arrepentir de haber estado viviendo tu vida sin el gobierno, sin el reconocimiento de que Cristo es el Señor, de que Él es el Señor de tu vida. ¿Sí? Que has estado viviendo tu vida como tú consideras que debe de ser, mas no bajo el gobierno de Dios. El creer que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día de entre los muertos, confesar que Él es el Señor
y posteriormente también bautizarte, nacer del agua y del Espíritu. Cuando tú naces de nuevo es como vas a lograr, ¿qué? Tener un corazón íntegro, porque es nuestro Señor Jesucristo el único que puede transformar los corazones, nadie más. Puede haber mucha psicología, pero son cuestiones humanas que mientras que tú no sigas una terapia, etcétera, finalmente vuelves a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque tu naturaleza sigue siendo la misma, solamente estaba calmada, aplacada, domada, pero el único que puede transformar personas, puede transformar mentes y corazones, hacer todo nuevo, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos dice también lo siguiente: otra de las cosas que tenemos que hacer es dejar la vieja manera de vivir. Y esto lo vamos a encontrar en Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 18 y 19. Y esto que vamos a ver, mis hermanos, es verdad absoluta porque es palabra de Dios. Y veamos lo que Dios hace en nuestra vida cuando nosotros le creemos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Fíjense, ¿qué nos dice Primera de Pedro? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso lo encontramos Primera de Pedro 1 en los versículos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la que recibiste de nuestros padres, la que recibimos de nuestros padres. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros nos convertimos a Cristo y lo aceptamos en nuestra vida, aquí nos lo dice, somos ¿qué? Rescatados de nuestra vana manera de vivir. Cuando nosotros vivíamos aunque digan, no, sí veías, sí podrías ver, pero vivías en tinieblas y eras gobernada por las cosas del mundo. Cuando tú te vuelves a Cristo, eres rescatado de esa vana manera de vivir y eres trasladado al reino de Dios. Y ahora sí, las cosas viejas pasaron y dice la Escritura, he aquí son hechas nuevas. Todo lo que tú habías hecho anteriormente, el Señor ya se olvida de tus pecados, para Él eso está olvidado, ni nunca lo trae a colación y nunca lo trae o lo recuerda, nunca lo trae al presente. Somos nosotros los que, ay, es que yo hice y yo cómo me voy a merecer esto. Muchas veces, mis hermanos, con esa mentalidad nosotros nos detenemos, nosotros mismos iba a decir atascamos, pero no es la palabra correcta. Nosotros mismos nos retrasamos o nos paralizamos. ¿Por qué? Porque estamos pensando de todo lo que hicimos antes y pensamos que no tenemos derecho por todo lo que hicimos anteriormente. Pero mis hermanos, el Señor, Él no se acuerda de eso y somos nosotros los que nos paralizamos y que en un momento dado por esos pensamientos no seguimos adelante dentro del diseño de Dios, no nos permitimos seguir creciendo. Pero el Señor de nada del pasado se acuerda y Él dice, ya te rescaté de esa vana manera de vivir, ahora estás dentro de mi reino. Y cómo tenemos que vivir como Él vive, de una manera íntegra. Y dice claramente, los rescaté de la vana manera de vivir. Rescaté, está hablando de una acción ya concreta, de una acción ya realizada. No te voy a rescatar, no, rescaté de la vana manera de vivir. Quiere decir que Él ya lo hizo.
no lo va a hacer apenas, ya lo hizo, no es un proceso, no, ya simplemente estabas aquí y te pasé para acá, esto es pasado, ahí se queda el pasado y ahora como ya estás en mi reino, ¿cómo tienes que vivir? Conforme al reino en el que ahora te encuentras, y es un reino que, como lo dice aquí, no está corrompido con cosas incorruptibles, ¿sí? Como el oro o la plata, sino que ¿qué? Sino que es con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que hemos sido lavados, y en pocas palabras, mis hermanos, estamos ¿qué? Impecables, pulcros totalmente. Amén. Aquí nos dice que en algunas congregaciones se está predicando un evangelio escapista. Este evangelio hace culpable a nuestros antepasados de lo que nos sucede ahora, pensando en problemas generacionales. Eso está bien antes de la venida de Cristo o a las personas inconversas, pero nosotros, mis hermanos, que somos partícipes de la sangre del Cordero, nos dice lo siguiente, y esto lo vimos ahorita en el pasaje de Primera de Pedro, que ya fuimos rescatados, no dice seremos, lo que les comentaba, ya fuimos, fue un hecho en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz se pagó por los pecados y por todo lo que hicimos. Entonces ahí ya fue pagado y por lo tanto ya fuimos ¿qué? Rescatados, ya fuimos liberados, ya fuimos trasladados. ¿Por qué? Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por eso ahora no es válido vivir con mezclas o sin renunciar a una vida pasada. La vida en Cristo debe ser genuina y nuestro servicio a Él debe ser exactamente igual, genuino, así como nuestra adoración. Nuestra adoración debe de ser ¿qué? Genuina, debe de ser íntegra. Ya la vida pasada ya no tiene por qué estar en nosotros. Si éramos mentirosos, ahora tenemos que hablar verdad, y así lo dice la Escritura. El que robaba ya no robe más. El que era infiel ya debe de ser fiel, ¿sí? El que era flojo ahora debe de ser productivo. Estamos hablando que al momento de haber sido trasladados, todo aquello que antes era de nuestra vida simplemente ya no tiene que estar en esta nueva vida. Y no es de que apenas vaya a ser. Aquí dice que ya fuimos rescatados y por eso simplemente es que pasamos a ser nuevas criaturas. Y aquí dice la Escritura, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Como quien dice, borrón y cuenta nueva, y ahora debemos de andar en una vida de integridad. Amén. Dice, el problema de muchos cristianos es que viven de las apariencias. Por ejemplo, dicen que no me vayan a tocar porque entonces sí sabrán quién soy. La pregunta es, entonces, ¿qué han estado viviendo? ¿Verdad que muchas veces vemos personas que pudieran verse muy buena onda, muy tranquilos, muy amables y demás? Y de repente con algunas acciones o algo que haya pasado, los vemos que se transforman y decimos, ah caray, ¿qué pasó? Y nos dicen, no, mira mi hermano, yo soy muy bueno y yo te ayudo, yo hago esto, yo por las buenas soy muy bueno. Ah, pero nada más que no me toquen a mí o que no me vayan a tocar a uno de mis hijos, porque entonces van a saber quién soy yo. Mis hermanos, eso no puede estar en nuestra vida, porque si nosotros ya hemos nacido de nuevo, ¿qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Ya hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Y entonces, si antes yo me ponía muy explosiva o agresiva por alguna circunstancia que me pudieran hacer a mí o a algún ser querido, eso ya no debe de estar en nosotros. El Señor Jesucristo nos ha modelado cómo debemos de actuar. Por lo tanto, al estar dentro de su reino,
¿Cómo debo de actuar? Conforme al reino al que ahora pertenezco, de esa manera íntegra y cabal, pero no como lo hacía antes, porque si nada más voy a ser buena en algunos momentos y en otros voy a sacar como yo era antes, pues simplemente no hay integridad, no hay congruencia. Por eso es que también muchas veces hay gente que les compartimos el evangelio y no nos creen porque no hay congruencia entre lo que decimos como de la forma en cómo vivimos, en cómo nos comportamos. Y dicen, pues yo no le veo la diferencia a él que me viene a hablar de un Dios bueno, de un Dios transformador, un Dios que perdona, etcétera, con las demás personas. Es más, creo que conozco mejores personas que él y que no son cristianos. Por eso el Señor hoy nos demanda, mis hermanos, que debemos de estar dando la talla, que nuestra vida debe de estarle expresando. Por eso siempre se nos recalca, y no es que se nos recalque en lo humano, sino que el Señor nos los habla, ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar dando evidencia de ese Dios del cual yo les hablo, de ese Señor Jesucristo que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que está sentado a la diestra del Padre. Él es el que vive y mora en mí. Y si Él es el que vive y mora en mí, no puedo expresar otra cosa que no sea a Cristo. Que cuando a ti te vean, mi hermana, mi hermano, y cuando a mí me vean, en donde quiera que nos vean, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, podamos estar dando testimonio de Cristo. Amén. Bueno. Ya por último nos dice cómo mantenerse íntegro y lo vamos a lograr de la siguiente manera. Acompáñenme. Dice, se logra mantener uno en integridad estudiando su palabra y sometiéndose a ella, manteniéndose en oración y plena comunicación con Dios. Fíjense lo que nos dice. ¿Cómo nos vamos a mantener íntegros? Estudiando su palabra, sometiéndome a ella. Y eso es bien importante, mis hermanos, porque ustedes y yo podemos estar estudiando la palabra, pero la puedo estar estudiando y a lo mejor tenerla simplemente como conocimiento. Y yo puedo estar diciendo, mira, este versículo dice así, asá, y como frases como las que hay en el mundo, como cuestiones de consejo. Pero sin embargo, no me someto a lo que Cristo dice, no me someto a lo que Dios nos está diciendo, a las órdenes, a los mandatos, a las directrices, a los estatutos que Dios ha dado. Puede ser que me lo sepa, pero simplemente no los obedezco. Y aquí para mantenerme íntegro me dice precisamente eso, que me debo de someter a la palabra de Dios. Pero nos dice, estudiando, no me puedo someter o no puedo obedecer algo que no conozco. Por eso primero dice, estudia la palabra, sométete a ella, ¿sí? Y también nos dice, mantente en oración y en plena comunicación con Dios, en plena comunión con Él, que haya esa relación, mis hermanos. Entre más conozcan a Dios, más se van a enamorar de Él y más van a querer conocer de Él. Por eso tan importante el que nosotros nos estemos alimentando y estar yendo a su palabra. Amén. Nos dice también, el cristiano íntegro puede vivir en un mundo pecaminoso sin contaminarse, dando una lección resplandeciente de confianza en Dios. Un ejemplo muy claro es el del Daniel, cuando fue llevado a Babilonia para estar en la presencia del rey. Y esto lo vamos a ver en Daniel 1:8, que dice lo siguiente, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
A pesar de ser un reino pagano, Daniel pudo estar y actuar honestamente. ¿Ok? ¿Qué nos dice esto? Que el mantenernos íntegros, mis hermanos, no depende de mi familia, no depende del pastor, no depende de algún ministerio, no depende de mis amigos, de mi esposo, de mi hijo, de mi mamá. El mantenernos íntegros depende de todos y cada uno, nada más de nosotros, de ti, de mí, de nadie más. Somos inexcusables, de eso nos ha hablado también mucho el Señor. Nosotros no tenemos excusa para decir, es que yo caí por la culpa de mi esposo, de mi esposa. Es que no la conoces, es que no lo conoces, a cualquiera desespera. Por culpa de mi hijo, por culpa del vecino, porque viene y me echa la basura, ya me tiene harto, ya me tiene harta. No, mis hermanos, somos inexcusables. Vemos en las escrituras y Daniel es uno de tantos ejemplos porque está Sadrach, Mesach y Abednego, está Daniel, hay muchos ejemplos, ¿sí? Y que son reales dentro de las escrituras, de aun cuando las personas estaban rodeadas de circunstancias adversas, y que también en aquellos entonces eran también situaciones o la vida también era difícil, no es ahorita nada más, sino que había muchas tentaciones, había muchas cosas, había también violencia, muchas cosas. Hubo personas que su estilo de vida fue ser íntegro, fue ser impecable, porque ellos se determinaron a obedecer a Jehová y servirle y serle fiel. Por lo tanto, tú y yo podemos hacer exactamente lo mismo. Y ejemplo tenemos, y tenemos nuestro modelo por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, que Él estableció el reino de Dios aquí en la tierra, y es a lo que tú y yo también hemos sido llamados. ¿Por qué lo estableció? Porque Él se comportaba como se comporta uno en el cielo. ¿Y cómo lo puede uno hacer? Porque Él fue obediente en todo a Dios Padre. Y eso es a lo que tú y yo estamos llamados, a ser obediente en todo a lo que Dios nos manda y nos dice. Entonces, sí se puede, pero es cuestión de determinarse. Y es ahí donde nosotros vamos a estar estableciendo el reino de Dios y vamos a estar marcando la diferencia. Que aun cuando estemos en una generación pecaminosa, en una generación totalmente corrupta, en tiempos tan sucios, tan agresivos, podemos nosotros mantenernos íntegros. Y eso, mis hermanos, va a hacer que nosotros estemos dando testimonio de Cristo, y que aparte que nosotros con nuestra boca llevemos el evangelio, que vean a través de nuestra vida el evangelio mismo. Y eso es lo que va a hacer que las personas sí crean. Y entonces sí van a decir, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Ah, sí es cierto lo que dicen, porque yo en ella o en él lo veo y puedo ver a Cristo en ella. Amén, mis hermanos. Pues bueno, esta es nuestra lección número 20 y pasamos a la directriz, y es una directriz nada más, y nos dice lo siguiente: debemos servir a Dios con corazón íntegro. Esto permitirá que la manifestación de Dios sea más gloriosa de lo que hasta ahora ha sido. Entonces, hoy el Señor nos demanda que le estemos sirviendo con ese corazón íntegro, y hoy también Él nos habló de cómo nos podemos mantener de esa forma íntegra para estarle adorando como Él se lo merece, mis hermanos. Amén. Y bueno, la evaluación, ahí ustedes en casa, y desde ahí vamos a ver la integridad. Podemos leer la pregunta, vienen algunas opciones, y ustedes contéstenla y pongan en una hojita las opciones, y ya luego pasen a ver las respuestas para que ustedes se percaten y constaten que realmente contestaron de la forma correcta.
pero desde ahí mostremos la integridad, no vayamos rápido a la respuesta para ver cuál es, no, eso nos va a hacer que también nosotros meditemos y veamos que realmente hemos entendido lo que el Señor nos habló el día de hoy. Amén, mis hermanos. Bueno, pues fue un gusto nuevamente estar con ustedes. Les amo, les bendigo y vamos a dar gracias por este tiempo, ¿ok? Bendito Dios, Padre Celestial, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, porque definitivamente tu palabra es vida, pero también tu palabra nos redarguye y procede también a la transformación en nuestras vidas. Hoy te doy gracias, Padre bendito, por lo que hoy has hablado a través de esta lección y por esa ubicación que siempre con amor tienes para con nosotros. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y hoy en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús envío esta palabra, Padre, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y hoy en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús es quitado todo estorbo que pudiera haber en cada uno de nosotros para estar sirviéndote, para estarte obedeciendo, pero sobre todo, Padre Santo, para estar haciendo conforme tú ya has hablado, haciendo todo con esa integridad, bendito Rey. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia, porque hoy una vez más nos recuerdas que una vez que nosotros nos hemos entregado a ti, las cosas viejas pasaron y hemos sido hechos nuevos, Padre. Y ahora andamos en esa novedad de vida. Gracias, bendito Rey. Bendigo la vida de mis hermanos y en el nombre de Jesús, Señor, hoy los desato para que estemos viviendo en esa plenitud a la que tú ya nos has llamado. En el nombre de Jesús, amén. Que estén muy bien, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo.